Bueno, continuamos con este buen día de martes. Existen momentos en que nuestra visión se puede ver afectada y podemos sentir que baja de un momento a otro. Son muchas las causas que pueden ocasionar esto, pero vamos a hablar de las más importantes y las frecuentes, y para eso está con nosotros este martes Pablo José Guzmán, especialista en oftalmología. Recuerde que usted puede hacerle al doctor sus preguntas por el Facebook de Buen Día o mandándonos un video al WhatsApp 6087-7777. Doctor, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días. Muy amable. ¿Cómo se define una baja súbita de visión? Realmente es digamos que puede ser un punto amplio o puede ser muy sencillo. ¿A qué me refiero con una pérdida baja de visión? Puede ser desde que de un momento a otro dejo de ver y veo negro, por ejemplo, o la otra es que mi calidad visual se vio afectada. O sea, antes veía, qué sé yo, a 20 metros y de repente veo a 5 metros, que la visión cayó, por ejemplo, que como que algún color llegó al campo visual. Pueden ser muchas cosas. Lo más sencillo es, no es mi visión normal. Hubo un cambio muy rápido en este tipo de visión. Okay, ahora que habla de eso, entonces, la persona puede ser que vea borroso, que vea negro, o que sienta que cambian los colores, que los colores se distorsionan. Digamos que son como las formas más fáciles de definirlo. Sí, esas tres cosas, algunas veces se mezcla una con la otra, o empieza de una forma o termina de otra forma, pero sí, esos son como los 3 puntos básicos. Ok, vamos a colocarles una pantalla con las causas más importantes, porque sí hay muchas causas, y definimos las más importantes para que el doctor se refiera a esto. Estas son las causas principales de baja súbita de visión. Desprendimiento de retina. Ahí principalmente lo que tenemos que ver es si la retina, vamos a usar aquí el ojo, que es el que traemos siempre. Normalmente dentro del ojo, recordemos que hemos hablado que es como una cámara. Entonces, dentro de nuestro ojo tenemos este gel que acabo de quitar, que se llama el vítreo, y luego tenemos la retina, que es toda esta zona de acá. Yo le explico a la gente que esto, como es una cámara, entonces viene la luz, pasa por los diferentes lentes, y aquí es donde se empieza a recolectar la información para ir por el nervio óptico hacia el cerebro. En la retina, algunas veces podemos tener pequeños agujeros, pequeños desgarros, o algunas veces porque son pacientes diabéticos con diferentes problemas, y puede hacerse un desprendimiento. La retina se desprende de donde tiene que estar. ¿Qué es lo que me va a dar eso? Me puede dar muchas cosas, desde que sienten como que les bajó la visión, o que les bajó como una cortina negra. Muchas veces empiezan sintiendo flashazos, Randall, como que les están tomando un montón de fotos, o que empiezan a ver mosquitas, pero de una forma súbita. Porque uno puede ver de vez en cuando algunos puntillos, algunas cosas ahí en el campo visual. Pero si me pasa de un momento a otro, si es un cambio muy súbito, probablemente tenga que buscar ayuda. Aquí podemos ver esta imagen, por ejemplo, esto en la retina superior, ven que se ve como una tapita levantada. Eso, al levantarse o al hacerse un hueco, se desprende la retina, se mete líquido y ahí veríamos la retina totalmente desprendida. Esto es una emergencia. Si yo tengo un desprendimiento de retina, tengo que acudir de inmediato. Y eso es algo que vamos a ver en esta charla. En todo lo que son bajas súbitas de visión, normalmente lo más importante es acudir a que me revisen, porque no es algo normal. No hay que dejar pasar el tiempo. Exactamente. Ok, volvamos a la pantalla. La segunda causa principal de baja súbita de visión es las oclusiones de los vasos sanguíneos. Sí, y muchas veces, volviendo al mismo punto acá en la retina, vamos a volver a agarrar este acá. Estos vasitos que vienen en la parte de atrás, tenemos venas, tenemos arterias y otro montón de cosas. Muchas veces, y ahorita por todas las enfermedades crónicas, pacientes diabéticos, obesidad, problemas de lípidos y todo eso, algunas veces podemos llegar a tener una oclusión de estos vasitos. Por ejemplo, si se nos ocluye la arteria principal que lleva la sangre al ojo, probablemente deje de ver en ese momento, o vea muy, muy borroso o muy negro. Si se me ocluye alguno de los vasos, de las venas que llegan al ojo, ahí me va a cambiar la visión. No es que vaya a dejar de ver, pero voy a empezar a ver mal poco a poco, poco a poco. Pueden pasar unos días para empezar a empeorar. Aquí, por ejemplo, vemos el fondo de ojo. Normalmente, esto es el famoso fondo de ojo. Se debería ver anaranjado, bonito. Ven que se ve un montón de sangre por todo lado. Esto es una oclusión de una vena central de la retina. Entonces, todos los demás vasos están hinchados y tengo como ese encharcamiento, habla uno. Y en este caso, doctor, ¿esto por qué puede estar generando? Puede ser, digamos, alguien diabético, puede ser alguien que tenga algún problema en las carótidas, en sus vasos o en las yugulares, que se hayan tapado. Este, por ejemplo, es una oclusión de arteria central de la retina. Veamos y decimos, bueno, pero eso no se ve tan sangrante como el otro. Lo que pasa es que la retina tiene un color como blancuzco, no le está llegando suficiente sangre, y en el punto central se ve más oscuro. Y en esta, el paciente drásticamente le va a bajar la visión. Ok. La tercera causa de baja súbita de visión
era el glaucoma, que es otra enfermedad de la cual hemos hablado muchísimo en el programa. Hemos hablado mucho del glaucoma y hablamos siempre del glaucoma, que es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. En este caso, estamos hablando de una cosa que se llama una crisis de ángulo cerrado. Normalmente en nuestro ojo tenemos un líquido que se produce, que se llama el humor acuoso. Ese líquido tiene que estar produciéndose y saliendo para mantener esa presión del ojo, pero algunas veces puede taparse el drenaje y que súbitamente la presión suba demasiado. En ese momento los síntomas son muy particulares. Les baja la visión, pueden tener muchísimo dolor, náuseas, vómitos, pueden empezar a ver halos alrededor de las luces y en esos casos tienen que buscar ayuda lo más pronto posible porque normalmente podemos terminar en cirugía. Este otro, si vemos acá, por ejemplo, vean ese ojo que se ve sumamente rojo. Uno diría, ay, eso es sangre. No, es que la presión ha subido tantísimo que todos los vasos están muy irritados y la córnea se ve opaca. Si se fijan, no se ve como en las fotos normales del ojo, que se ve la pupila, que se ve todo. Se ve como opaco porque la córnea, la parte transparente del ojo, se ha puesto opaca por ese aumento súbito de presión. Obviamente, uno va a tener muchísimo dolor. Aquí podemos ver estos otros. Y en este, el de arriba, ven la córnea que se ve como opaca, como si fuera un vidrio esmerilado. La de abajo fue cuando ya se resolvió, le pusieron láser a ese paciente, entonces ahí cambió un poco el movimiento del líquido dentro del ojo. Perfecto. Y las dos últimas causas de pérdida súbita de visión son las cataratas, que también hemos hablado del tema en el programa, y las infecciones. En cuanto a las cataratas es un punto bastante particular. Por ejemplo, no es como que alguien con una catarata por la edad de un momento a otro ya no vio. Pero existen, por ejemplo, cataratas traumáticas y siempre todo lo relacionado con el trauma me puede dar una baja súbita de visión. Por ejemplo, me pegan un bolazo. Al pegarme un bolazo se me puede desprender la retina. El cristalino, que son proteínas transparentes, que son las que tenemos acá adentro, vamos a ponerlo otra vez aquí en cámara, que es el lentecito que tenemos adentro, que debería ser totalmente transparente, con un trauma se puede llegar a poner opaco. Y eso va a ser inmediato. Me golpeé y de repente veo borroso, veo borroso, veo borroso y no me regresa la visión. También hay casos, pacientes diabéticos, pacientes que están muy descontrolados, donde sí pueden hacer una catarata rápidamente y que su visión caiga. Ok. Vamos a volver atrás un poquitito y a devolvernos al desprendimiento de retina. A ver, ¿cuáles pueden ser las razones más comunes del desprendimiento de retina? Yo pienso, y usted me dirá si estoy en lo correcto o no, que un golpe, por ejemplo, puede provocar un desprendimiento de retina, pero ¿qué otras causas tiene? Por ejemplo, un golpe es una de las principales causas. Hay pacientes que están predispuestos a tener un desprendimiento de retina, por ejemplo, los pacientes miopes, muy miopes. ¿Por qué? Nuestra retina, como hablamos, que es todo esto de acá, nuestro ojo tiene un tamaño, digamos, estándar, 22 a 24 milímetros debería medir. Los pacientes miopes el ojo es mucho más largo, pero no es la retina no les creció, sencillamente se estira para poder cubrir una zona más grande. Eso genera que se haga más delgada. Entonces, en algún momento, algún trauma, que me agaché muy rápido, diferentes cosas, pueden hacer un pequeño agujero o un desgarro. También los diabéticos, por ejemplo, que pueden hacer una cosa que se llama una retinopatía diabética, que son pequeños vasitos que crecen anormalmente dentro del ojo, se pegan a la retina y la arrancan. Y ciertas enfermedades inflamatorias. Obviamente, el más aparatoso o el más súbito de estos es si se me hace un agujero, porque yo estaba normal y de repente empiezo a ver flashazos, puntos negros, cosas, y me baja la visión. Hay gente que no ve los flashazos, sencillamente siente que la visión se fue para abajo. El punto de esto y lo importante en un desprendimiento de retina es, si tengo esos síntomas, consulto a tiempo, uno puede evitar una cirugía en muchos casos, con un pequeño láser, diferentes cosas, con eso. El problema es, si lo dejamos ahí, sí podemos llegar ya a requerir una cirugía mayor para un desprendimiento de retina, que es una cirugía bastante compleja. ¿La edad tiene algo que ver en un desprendimiento de retina? ¿Es más común en adultos mayores, digamos? No, es más común, normalmente depende de la causa. Por ejemplo, por diabetes, descompensadas y todo, sí son pacientes normalmente más grandes, pero por trauma lo vemos más en pacientes jóvenes. Por ejemplo, a veces he tenido pacientes que trabajan moviendo cosas pesadas y alguna caja cayó, voló y golpeó y eso. Accidentes de tránsito es bastante frecuente. Ver que me chocaron por detrás y me fui para adelante y reboté, que pueda tener un desprendimiento de retina. Pero sí es más en pacientes jóvenes en ese tipo de casos. Ok, continúo devolviéndome. La segunda causa que veíamos eran las oclusiones en los vasos sanguíneos. Y quiero saber cómo ve una persona a la que le está sucediendo esto. Normalmente si es una oclusión de arteria central, probablemente la visión se vaya para abajo, vea negro o súper borroso de un momento a otro. Si es una vena,
probablemente la visión empieza a disminuir, empiezan a ver borroso poquito a poco, poquito a poco. Lo característico de estas cosas es que la visión no regresa. O sea, la visión empieza a ponerse peor, 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 peor. Pero no es como que hice algo y me regresó. No es un problema que se resuelve solo, Exactamente. digamos. Algunas veces, si es algún coagulito o algo que se pegó ahí, puede que se resuelva solo. O algunas veces, si son espasmos vasculares, que un vaso se cerró demasiado, súbitamente puede volver a abrirse y ya regresa a lo normal. Pero lo característico es que vayan poniéndose peor, 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 peor. ¿Y cuál es el tratamiento en este caso en particular? Depende, eso es muy importante. Si es en las primeras horas, y eso por eso es que digo que en este tipo de síntomas, mientras más pronto consulte uno, y si consulta, vamos a tener mejor pronóstico. Si estamos en las primeras horas, hay muchas cosas que uno puede hacer, a veces ciertas terapias, a veces hay ciertos medicamentos que uno puede dar para que ese coagulito se suelte de esa zona, aunque es difícil. Hay casos cuando ya están instauradas que sencillamente lo que les damos es tiempo, ir vigilando el ojo, que poco a poco el ojo empieza a hacer vías nuevas por donde pasar la sangre y pueden resolver. Algunas veces no resuelven y ya quedan secuelas importantes. Doctor, con respecto al glaucoma, que usted lo mencionaba como una de las causas, tengo una duda, y es que usted nos ha dicho en otras oportunidades que el glaucoma es una enfermedad progresiva y lenta. Es decir, ¿por qué alguien va a presentar un cambio súbito de visión si se trata de una enfermedad que es lenta? Finalmente, el glaucoma en general lo dividimos en dos casos, en dos tipos, mucho más, pero uno se llama ángulo abierto y ángulo cerrado. Eso depende porque aquí voy a quitar la córnea para poder explicar un poco. La córnea es este lente que está adelante. Justo detrás de la córnea, aquí 360 grados en este borde, digamos, tenemos el drenaje del ojo que se llama el ángulo. Si ese ángulo está abierto, igual puedo tener la presión alta y tener glaucoma. Pero si el ángulo está cerrado, es más aparatoso y se puede cerrar por diversas cosas. Por ejemplo, si hay inflamación dentro del ojo algunas veces, pero más que todo porque el ojo es un ojo pequeñito o a veces con cataratas, mezclando aquí la parte de catarata, una catarata muy densa, muy grande que empuje hacia adelante puede tapar ese drenaje y súbitamente se va la presión para arriba. No es un glaucoma que tiene 20 años de tener la presión alta, es un glaucoma que en ese momento empezó con la presión tan alta que da todos estos síntomas. Por eso es la diferencia específica entre un tipo y el otro, porque sí, son glaucomas, van a dañar el nervio, pero este es un caso súbito en ese momento. Doctor, aquí está preguntándonos en Facebook Fernanda Jiménez si el desprendimiento vítreo produce pérdida de visión y qué cuidados habría que tener. Cuando ella se refiere a desprendimiento vítreo, ¿es desprendimiento de retina? Es una muy buena pregunta. Y es algo bastante común, les voy a explicar. De nuevo regreso al ojo. Vamos a poner esto que lo había sacado antes, que este se llama el vítreo. Es un gel denso que tenemos en la parte de atrás. El vítreo normalmente está pegado al nervio óptico y 360 grados aquí a la retina, en la parte de adelante. A veces por la edad, por diversos factores, el vítreo se suelta de la retina, pero la retina está perfectamente normal. Hay gente que un desprendimiento de vítreo le va a dar como una sensación de que estamos viendo algo borroso en el centro que se mueve como una gelatina, me decía un paciente que le estorbaba ahí. Sin embargo, algunas veces al desprenderse el vítreo puede jalar uno de los vasitos de atrás, lo revienta y les va a bajar totalmente la visión porque se llena de sangre. Es lo menos, pero sí lo podemos llegar a tener. Pero no necesariamente un desprendimiento de vítreo quiere decir que tengo un desprendimiento de retina. Ok, aprovecho porque Marilyn García también dice que tiene desprendimiento vítreo hace 4 meses. Mi visión es borrosa, como si tuviera la mitad del ojo tapado. Yo tengo 48 años, no tengo ninguna enfermedad crónica. ¿Qué me sugiere que debo hacer? Ahí hay varias cosas importantes. Ella dice que siente como que tiene la mitad del ojo tapado. Si es algo tan aparatoso, sí habría que revisarla, porque algunas veces uno puede tener un desprendimiento vítreo inicial y que después tenga un desprendimiento de retina, porque para ver solo con la mitad del ojo también algunos problemas neurológicos tienen que ver. Algunas veces donde se desprende ese vitrio, les digo, y se forma esa gelatina, puede que sean muy densas, entonces queda en cierta parte del ojo que tenemos que estarnos moviendo para poder ver bien. Si ese es el caso, hay ciertos tratamientos, algunos láser nuevos que podemos usar para eliminar esas cosas. Pero sí es importante, si ella sigue con estas características que nos describe de la visión, sí es importante revisarlo. Ok, Esteban Ramírez, tiene 14 años, Esteban. Dice, le consulto porque yo tengo molestias en ambos ojos. Tengo casi 2 años de tenerlas. De un pronto a otro comienzo a ver manchas borrosas, pero se me quitan cuando parpadeo. Ok, muy buena pregunta también. ¿Qué puede ser? Hay varias cosas, y lo hemos hablado, y lo hablamos hace poco cuando hablamos de ojo seco. Si yo tengo una lágrima de muy mala calidad, esa lágrima va algunas veces a generarme distorsión en las imágenes. Entonces, en ese momento parpadeamos y mejora. Algunas veces también, hablando esto de manchas, hay ciertos tipos de migrañas.
con una cosa que se llama migraña con aura, que pueden empezar como ver puntitos de colores, diferentes cosas, y luego les empieza un dolor de cabeza. Lo característico en ese caso, y como dice él, se le quita al hacer algo. Él al parpadear mejora. Probablemente sea que hay un problema de lubricación, alguna alergia, alguna irritación, entonces donde parpadea mejora. Lo que me preocuparía sería si me dice, lo tengo, me aparece y no se quita. Ahí habría que investigar más. Perfecto. Mencionó usted como una de las causas importantes las infecciones. ¿Qué tipo de infección? Normalmente estamos hablando de infecciones severas, Randall. Por ejemplo, las úlceras, que también hemos hablado antes de ellas. Las úlceras es cuando en la córnea, esta parte de acá, se puede llegar a hacer una pequeña, como una pequeña perforacioncita, un defecto en la superficie, llegan bacterias, conquistan y empiezan a hacer una infección muy grande. Eso me va a bajar la visión drásticamente, me va a dar dolor. No es algo como que yo diga, ay, seguro no tengo nada, voy a tener el ojo súper rojo, con dolor. Ya son cosas específicas. Son comunes en gente que usa lentes de contacto. Algunas veces, por ejemplo, lo veo mucho en gente que trabaja en el campo, que se golpeó con un palo, que le cayó algo, y no tienen atención en ese momento y pueden llegar a ser una infección severa. Pero sí, una úlcera puede ser una causa bastante importante de una baja visual. Carolina Retana le pregunta si hay algún método para mejorar la visión después de haber sufrido desprendimiento de retina. Hay varias cosas que uno puede considerar. El problema con un desprendimiento de retina es, si requerimos cirugía como tal, algunas veces se tiene que poner como un aceite dentro del ojo que se llama silicón. Algunas veces hay que poner unas bandas por la parte de afuera. El problema es qué tanta parte, va a sonar raro lo que les voy a decir, pero qué tanta retina se desprendió, porque yo puedo tener la retina que se soltó completamente, pero lo más importante es si esa retina se desprendió. Aquí si ven hay un puntito amarillo. Esa es la representación de nuestra área de mayor visión, que se llama la fóvea, y entre estos vasos se llama la mácula. Si el desprendimiento de retina llegó y afectó esta zona, es muy probable que quedemos con secuelas. ¿Por qué? La retina, a nivel ya celular, estamos hablando de que vienen fotorreceptores 1 a 1, por decir así. Cuando se desprende, yo la puedo volver a pegar, pero es prácticamente imposible dejarlos exactamente iguales porque estamos hablando células, dejar uno sobre otro. Entonces, muchas veces pueden quedar con alguna secuela que vean las imágenes torcidas y todo. Si les pusieron silicón, se puede sacar el silicón para mejorar la visión. Algunas veces hacen catarata después de un desprendimiento de retina, se puede operar la catarata para mejorar su visión. Siempre hay cosas que podemos hacer, pero mucho depende de las secuelas, qué parte de la retina llegó a desprenderse. Ok. Reiner SQ, doctor, mi consulta la hago desde Cartago y quiero saber qué piensa usted, qué tan efectivo es usar las gotitas de mariola. No sé si sabes qué es eso. Debe ser como algo natural. Sí, esos son unas gotas de una miel, de una abeja específica. Lo que pasa es, yo siempre les digo, hay cosas naturales que funcionan. Normalmente yo nunca voy a recomendar algo que no tiene estudios, que no sé cuáles son los efectos secundarios de, igual que un medicamento, si uno no sabe cuáles son los efectos secundarios de, no es una buena idea recomendarlo. He tenido tristemente, Randall, y con la miel de mariola, una experiencia bastante desagradable de una paciente que se había golpeado con un palo de muy lejos, no habían buscado atención, le pusieron gotas de miel y tuve que sacar ese ojo, porque tuvo una úlcera y el ojo prácticamente llegó a podrirse, por decir así. Entonces, no es algo que a uno le gusta porque no tiene estudios, no sabe exactamente cuál es el comportamiento de esto. Sí. Él, solamente para agregar, dice que es que tenía, bueno, escribe torigio, no sé si será terigio, probablemente. Debe ser exactamente. Dice, las usé y se me quitaron, mejoró mi visión bastante. Lo que pasa es que algunas veces, habíamos hablado en su momento que hemos hablado de terigion también, el terigion es un pellejito que crece ahí, ese pellejito con el párpado lo voy a estar golpeando. Si me pongo un líquido, voy a mejorar la fricción, entonces probablemente se desinflame y no me moleste. Entonces, eso lo tenemos también con lágrimas artificiales, diferentes cosas. Entonces, puede que haya funcionado por ese lado, pero el terigion ya es un crecimiento fibrovascular, ya se mete en la córnea, lo que hace es desinflamarse, por ahí sigue. Perfecto. Y para cerrar, doctor, Joyce Campos pregunta, ¿qué pasa a futuro con un niño que nació con desprendimiento de retina y que hay que colocarle gotas a diario? Ok, muy buena pregunta. Hay casos específicos donde un niño puede tener un desprendimiento de retina. Muchas veces hablamos una cosa que se llama retinopatía del prematuro, que es un problema específico cuando nacen muy pequeñitos por el oxígeno, diferentes cosas. En esos pacientes también, siempre en la retina es qué tanta parte de la retina se desprendió, pero en los niños mucho es qué estimulación le voy a dar después. ¿Por qué? Porque se puede haber operado, que la retina quedara perfectamente, pero si yo no estimulo la visión de ese niño, no veo si necesita anteojos, si quedó con alguna irritación y todo, la visión nunca va a ser buena. Hay casos en que la visión definitivamente no va a ser buena porque son afectaciones muy profundas. Pero yo siempre les digo a los pacientes,
siempre hay cosas que uno puede llegar a hacer, ya sea por la visión, pero a veces por dolor, por confort de ese ojo. Si ya es un ojo que es ciego por un desprendimiento de retina o por un glaucoma, que también lo podemos ver, hay muchísimas cosas que puedo hacer para que no tengan molestias. No vale la pena aguantar dolor, inflamación, diferentes cosas. Claro. Pero en ese caso particular es estimular la visión de ese niño para que vaya mejorando. Muy bien. Les voy a dar los contactos del doctor Pablo Guzmán, 6403-1513, 6176-9260 en el Facebook y en el Instagram. Lo pueden seguir como @GVSoftalmo, y también tiene una página web que es www.oftalmocostarrica.com. Voy a repetirlo. 6403-1513, 6176-9260, Facebook e Instagram, GVS Oftalmo, y la página web es www.oftalmocostarrica.com. Gracias. Gracias, Hernando, por toda esta información tan valiosa. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.